el día en el Rincón de Poesía. Nos ha acompañado anteriormente, pero nos encantó todo el trabajo que realizó, sobre todo su trabajo en la parte de la poesía. Hoy nos acompaña Fray Johnny Alexander Ochoa Cetina. Es un amante de la poesía. Nació el 19 de octubre de 1992 en Boyacá. Es fraile dominico desde hace 9 años, asignado actualmente en Campo 2, Catatumbo, Norte de Santander, licenciado en Filosofía de la Universidad Santo Tomás. En junio se gradúa de la misma institución. Y hoy nos hablará de un autor que es poco conocido, llamado Charles Bukowski. Johnny, bienvenido. Te doy la palabra. Muchas gracias, Luzma. No sé, ¿todos me escuchan? Y muchas gracias. ¿Se escucha bien, Luzmita? Gracias. ¿Se escucha bien, Luzma? Aló. Bien. Un cordial saludo para todos y todas desde el Catatumbo. Fray Johnny, ¿nos escuchas? Sí. Bien, ya me dice, Miguel Antonio me dice que el sonido está perfecto. Muchas gracias. Señor. Bienvenido, Miguel. Hoy vamos a hablar de un escritor últimamente conocido y explorado, pero que en sí no se le ha hecho justicia, debiera ser más conocido, más explorado. Pero esencialmente hay que advertir dos cosas. La primera es una frase del escritor ruso-estadounidense Vladimir Nabokov, el que escribió Lolita, una novela de suma importancia para la literatura norteamericana de mediados del siglo XX y muy importante para la literatura erótica. Y es que Vladimir Nabokov decía que si la literatura no causa o no espanta o no conmociona o crea algún choque, no estamos hablando de literatura. Y quiero agregar una segunda acotación, y es la enseñanza de una profesora que tuve hace 8 años que se llama Fanny Cruz, y ella advertía muy sabiamente que la literatura exige una lectura profesional, que así te escandalice, la literatura exige una lectura profesional, que debes leerla con un criterio que se extiende, que arrebasa la moral, que arrebasa los juicios éticos, porque en la literatura hay escritas muchas cosas que no son bajo nuestro criterio moral aceptables. Y es que hoy voy a hablar de un escritor sumamente valioso, desde un despacho parroquial aquí en el Catatumbo. Voy a hablar de este señor que se llama Charles Bukowski. Bien, iniciemos. ¿Quién fue Charles Bukowski? Charles Bukowski nació en Andernach, Alemania, en 1920, después de iniciada la Primera Guerra Mundial, y murió en California en 1994. La última década del siglo XX fue la década de Charles Bukowski. Murió en California, escritor estadounidense, aunque haya nacido en Alemania. Él se nacionalizó en Estados Unidos y toda su obra recorre Los Ángeles, toda su obra habla de Estados Unidos, de la paradoja de la existencia en Estados Unidos. En la línea del anticonformismo californiano, de la generación del beat, y utiliza un lenguaje agresivo, una temática marginal, a menudo muy frecuente, obscena, violenta, elabora una singularidad entre textos como El cartero, de 1971, Escritos de un viejo indecente, de 1969, Ordinaria locura, de 1974, y Música de cañerías, de 1983. Pero, ¿qué es la generación del beat? Fue un movimiento literario caracterizado por relevar
la problemática marginal, relevar o poner a disposición del lector todo lo que tiene que ver con drogadicción, prostitución, sufrimiento, dolor, muerte a base de la injusticia social. Charles Bukowski no hace parte de la generación del beat como tal. Los más importantes de la generación del beat son Burroughs, Kerouac y Ginsberg. El que más suena es Ginsberg y el poema Aullido. El Aullido de Ginsberg es el que relata la monstruosidad de la cotidianidad neoyorquina, la del Battery, la de Los Ángeles, la de las principales ciudades de Estados Unidos. La monstruosidad cotidiana está descrita en el Aullido. Es el primer recomendado del día de hoy, Aullido de Allen Ginsberg. Charles Bukowski es hijo de un oficial norteamericano y de una alemana. Ahí la doble nacionalidad, ahí los vínculos norteamericanos y europeos de este gran escritor. Su familia se traslada a Estados Unidos cuando tenía 3 años. Charles Bukowski. Bukowski de Alemania solo vivió 3 años, alguna vez viajó a Europa. O sea, él se trasladó en 1923 a Estados Unidos. 1923 es el año en que nace García Márquez. El joven Bukowski creció en un barrio pobre y durante la Gran Depresión iniciada en 1929 hubo de soportar la miseria y los castigos de su padre, un sujeto sumamente duro y firme frente a lo que se considera educación. Y aquí vemos una paradoja entre la educación de Charles Bukowski, la relación con su padre, como también la encontramos en Kierkegaard, la relación de Kierkegaard y su papá, y también en la relación de Franz Kafka con su padre. Es una variable que motiva la creación literaria. Estos 3 pobres tuvieron una paternidad espantosa. Estudió periodismo mientras trabajaba en varios oficios, desde lavaplatos hasta coches, mejor dicho, el que parquea los autos, pero no llegó a graduarse. Charles Bukowski no se graduó de periodista, lleva en estos años una vida dispersa, entra al ambiente bohemio del alcoholismo. Y es que el alcoholismo en Charles Bukowski es una de las 2 variables, una de las 2 construcciones o motivadoras de la literatura de Bukowski, es el alcoholismo y la sexualidad desenfrenada. De aquella época son sus primeros poemas, en 1940. En 1956 comienza a trabajar en una casa de correos, lugar que le serviría de inspiración para su primera novela. Y es que cuando Charles Bukowski entra a trabajar en una empresa de correos, es cuando ingresa a la monstruosidad laboral, al sufrimiento de la cotidianidad y la monotonía de un empleado cualquiera en los Estados Unidos a mediados del siglo XX. Y es ahí donde nace una idea para una obra literaria, El cartero, de 1900, que se publica. ¿Cómo? No hay más adelante ya. Aquí va a mencionar que el espíritu del ser humano lo conforme la carne humana con el verbo de Dios. No escucho bien. No. Cierras el micrófono. Gracias. No escucho. ¿Aló? Sí, ya puedes continuar. Gracias. Y es que en 1971 se publica El cartero de Charles Bukowski. Pero ¿qué es El cartero? Es la novela que recoge las vivencias de Bukowski mientras trabajó. El protagonista es Henry Chinaski, un alter ego, es otro Charles Bukowski, que aparece en los trabajos posteriores, excepto en la novela, que también naturalmente es una corriente literaria, Pulp, publicada póstumamente en 1994, año en que muere Charles Bukowski. En sus obras se retrata una galería de personajes estrafalarios y marginales. ¿Cuáles son los personajes más frecuentes en la obra de Bukowski o los que él más elabora? ¿Cuáles son los protagonistas de su literatura? Esencialmente son prostitutas, son alcohólicos, son vagos, son buscavidas, jugadores, bravucones, ladrones, homosexuales,
travestis, todos están ahí, sonámbulos, pícaros, y de ahí la temática. ¿Cuáles son las temáticas o los varios títulos que elabora Charles Bukowski? Las erecciones, las eyaculaciones, las exhibiciones, todo lo que implica una temática indecente está palpable en la obra de Charles Bukowski. Es alguien que no es hipócrita. Si pudiéramos tener una charla con alguien absolutamente sincero sobre su vida y alguien que nos va a contar cada faceta sin avergonzarse y excediendo los límites de la moral, es Charles Bukowski. Para él no hay tabús en lo que implica el alcoholismo, en lo que implica la sexualidad vivida hasta el extremo. Pero no se dejen engañar, Charles Bukowski es alguien que de verdad amó la vida, casi como al estilo de nuestro maestro Oscar Wilde. Los temas de su escritura plantean un verso libre, una literatura muy ruda, una descripción muy sufrida, escasamente es lírico, tiene temas, mensajes claros, ásperos, en ocasiones afloran poemas de sentimientos y un estado de felicidad. Quiere decir que por momentos Charles Bukowski era contento, era feliz, caramba. Pero siempre hay una variable importante, un común denominador, que es el sufrimiento. Charles Bukowski tiene una opinión muy agresiva sobre lo que es trabajar y lo que es ganar dinero. Y eso lo vamos a ver ahorita en una carta que el mismo Charles Bukowski escribió. De sus recopilaciones de relatos destacan Música de Cañerías, 1983. Las 34 narraciones que constan en el volumen ofrecen al lector un sórdido recorrido por la vida nocturna de Los Ángeles. Y aquí hay un hijo de Edgar Allan Poe, y es que traigo a colación porque los dos son norteamericanos, Edgar Allan Poe porque nació en Norteamérica y nuestro escritor Charles Bukowski porque se nacionalizó norteamericano. Y es que Edgar Allan Poe también era alcohólico. El alcohol es un tema de tesis para la literatura. ¿Cuál es el lugar del alcohol en la literatura norteamericana? Tenemos a un Edgar Allan Poe que murió borracho en una de las calles del Bronx neoyorquino de finales del siglo XIX. Tenemos un Hemingway que era alcohólico y que cuando le preguntaban cuál era el significado del viejo y el mar, él respondía, no sé, porque estaba borracho cuando lo escribí en Cuba. Y tenemos un Charles Bukowski que cuando le hacían entrevistas por televisión o por cualquier espacio, tenía una botella de licor en la mano. El alcohol es una de las variables y uno de los motivadores más importantes de la literatura norteamericana. ¿Y por qué no de la literatura hebrea si en la Biblia dice que el alcohol es la felicidad que hay en el corazón del hombre, motiva la felicidad que hay en el corazón del hombre? Tenemos el espacio de la noche, el ambiente nocturno y subversivo, que es el que explora la literatura de Charles Bukowski, esencialmente Los Ángeles. Yo no conozco de Estados Unidos, no quiero conocer a Estados Unidos, pero leer a Estados Unidos desde Bukowski es leer una de las ciudades más paradigmáticas, oscuras, lúgubres que existen, a menos de que Charles Bukowski haya querido ejecutar una venganza contra la ciudad que lo vio recorrer sus noches. Pero hay personajes en Charles Bukowski marcados por todo tipo de fracasos, se cruzan durante miradas, hablan en una esquina. Los diálogos de Charles Bukowski con las prostitutas, los homosexuales, los ladrones son una verdadera riqueza porque se explora la existencia en una de sus cumbres. El estilo narrativo resulta siempre económico, espontáneo, directo. Charles Bukowski no es alguien que enfatice en la riqueza del lenguaje, en la utilidad de los elementos lingüísticos. No se preocupa por semántica, solo expone la literatura, expone la vida propia y el sufrimiento del otro mediante la literatura de una manera sencilla y básica. De ahí es una de las conquistas de su obra literaria. Muchos de los personajes son artistas, escritores, de escaso éxito hasta el momento. Charles Bukowski tenía una frase muy fantástica, maravillosa, y es que si eres un fracasado, seguramente eres un buen escritor. El elemento autobiográfico de Charles Bukowski está en el trasfondo de la obra que escribió. Podemos aplicar la teoría iceberg, decir que un metalenguaje no es esencial en Bukowski, sino una metahistoria. Detrás de la historia que plantea en sus obras literarias está la historia propia. Como decía nuestro maestro Jorge Luis Borges, escribir es confesarse.
en Bukowski la confesión es clara, demasiado clara, muy precisa porque habla del sí mismo. Quien se empeña en magnificar incluso con recursos cómicos su condición de bebedor y mujeriego empedernido, habitante de submundos, relacionado con numerosos empleos, fracasando en casi todos, acusa las carreras de caballos, participa de las carreras de caballos, del boxeo, del béisbol, y así llegamos más o menos terminando a las caracterizaciones esenciales de la vida de Charles Bukowski. La obra de Charles Bukowski recibe muchas críticas, es llamada literatura sucia. El fenómeno Bukowski irrumpe en Norteamérica, hace parte de lo que se lee en poesía en las universidades y en las facultades de literatura de Norteamérica, algo de Europa, pero casi que lo castigaron como a Walt Whitman. Cuando Walt Whitman comienza a ser leído, comienza a ser juzgado, y es que los parámetros de elaboración literaria, los parámetros de construcción poética, caían muy fuertemente sobre Walt Whitman, porque la propuesta de Walt Whitman era un verso libre, que no se unía al verso, que no se unía al cuarteto tradicional, que no se unía al soneto, sino que planteaba otras cosas que se consideraban desde ahí habitante del mundo. Walt Whitman es uno de los espíritus más libres y es el segundo recomendado. Por favor, leer en esta cuarentena: Oh Capitán, mi Capitán, Hojitas de Hierbabuena. Todos esos son descripciones del ser humano esencialmente. Si alguien ha visto la vida universalmente, ese es Walt Whitman. Jorge Luis Borges decía que Schopenhauer era el mapa del universo, pero en realidad el mapa del universo está en la literatura de Walt Whitman, porque tiene en cuenta la hojita que cae en la India, como el miserable que está caminando por las calles de Bogotá en este momento, perseguido por la cuarentena. Bien, ahora vamos a explorar más o menos los dichos de Bukowski. Quise implementar este recurso, hablar de los dichos de Bukowski, porque Bukowski hacía... Diana Mayerly dice: a beber, el alcohol inspira. Raquel Castellanos dice: depende de la ocasión. Y es que tienen razón. Los dichos de Bukowski elaboran una teoría del mundo y plantean cómo es que Charles Bukowski mira la existencia, qué piensa de la existencia. Y hay unos dichos muy agresivos y muy verdaderos que reúnen un conjunto de pensamientos y que son la posición clara de alguien que mira la vida desde abajo, pero que tiene la ventaja de saber escribir. Esa era una de las formas de vanidad de Bukowski. Se enorgullecía de surgir de los suburbios de Los Ángeles, pero de tener método para ver la vida. ¿Qué dice Charles Bukowski sobre la civilización? La civilización es una causa perdida. La política es una absurda mentira. El trabajo es un chiste cruel. Y esto enmarca una verdad, claro que sí. En las trincheras no hay ángeles. Charles Bukowski es un homenajeador, permítanme el término un poco exagerado, un poco incómodo, es un homenajeador de la belleza de la mujer, un homenajeador del erotismo. De ahí una de las variables, las que les advertía al principio: el alcohol y la sexualidad, y en la sexualidad la mujer. La mujer es uno de los motivos literarios de Charles Bukowski, es uno de los motivos de felicidad y es uno de los motivos de fracaso, porque Charles Bukowski se casó y fue rechazado, después se volvió a unir y después volvió a perder. Ella era un alma más o menos buena, pero el mundo está lleno de almas más o menos buenas, y mira dónde estamos, decía Bukowski. A veces miro mis manos y me doy cuenta de que podría haber sido un gran pianista o algo así, pero ¿qué han hecho mis manos? Rascarme las pelotas, firmar cheques, atar zapatos, tirar la cadena de los inodoros. He desaprovechado mis manos y mi mente. Si quieres saber quiénes son tus amigos de verdad, y esta es una de las opiniones de Charles Bukowski que hacen parte de la opinión popular y cotidiana, si quieres saber quiénes son tus amigos de verdad, consigue que te metan en la cárcel.
Y es que para Charles Bukowski los amigos son pocos y son igual de miserables. Y son igual de miserables en Bukowski, por eso tenía pocos amigos, pero dentro de los amigos que tenía, la mayoría eran editores. Y frente a esta situación, ¿quiénes eran los enemigos de Charles Bukowski? Y es que Bukowski tenía una enemistad muy marcada con el escritor Ernest Hemingway. Alguna vez escuché una anécdota, no sé si sea verdad, que Charles Bukowski, siendo un joven, le pidió al gran Hemingway que le publicara sus textos, y Hemingway estaba borracho y estaba boxeando, y le dice a Bukowski, si sube al ring y me noquea, le publico los textos. Mucho tiempo después, Bukowski escribió un cuento burlándose de Hemingway. Bukowski escribió un documento, un cuento sencillo burlándose de Hemingway y de la contemplación que hace Hemingway de la noche parisina. Bukowski se burla de alguien que es adicto al alcohol y al boxeo. Bueno, Bukowski ahí es hipócrita porque también era adicto al alcohol, una de sus maravillas. ¿Qué dice Bukowski de la cotidianidad? Plantea esta sencilla enseñanza. Iba muy poco al cine porque me bastaba a mí mismo para asesinar mi tiempo. No necesitaba ayuda extra. Esa es la opinión de Bukowski sobre la forma en que el modernismo nos plantea su espectáculo, y su espectáculo basado en las masas, en la reunión de masas y en la ausencia de mística, porque podemos decir que en la obra de Bukowski hay una contemplación de la vida, es una contemplación muy oscura. Hay una exploración de la existencia desde abajo. Esta idea la he repetido muchas veces, pero es que es un énfasis de Bukowski. Algunas veces la gente insignificante se queda en un mismo sitio por mucho tiempo, alcanza un cierto poder y prestigio. El hombre ha nacido para morir, decía Bukowski. ¿Qué quiere decir esto? Perder el tiempo y esperar el colectivo, esperar un par de tetas alguna noche de agosto en un cuarto de hotel en Las Vegas, esperar que canten los ratones, esperar que a las serpientes les crezcan alas, perder el tiempo. Una visión sumamente cargada de existencialismo y de nadaísmo en Bukowski. La muerte está fumándose mis cigarrillos, decía él. Otra frase, una serie de frases, la riqueza en las enseñanzas concretas de Bukowski es amplia. Cuando el amor se convierte en una orden, el odio puede convertirse en un placer. Y es que si alguien nos puede hablar de relación de pareja, podríamos hacer una catequesis los que estudiamos teología partiendo de la relación de Charles Bukowski con el amor y del paradigma del sufrimiento, de qué implica aguantar o amar a alguien más. Me da igual lo que hagan conmigo cuando mueran. Pueden quemarme, pueden hacerse rebanadas, pueden dar mis pelotas a la ciencia, no me importa. Esa es la visión oscura y existencialista de Charles Bukowski. Ningún dolor significa el fin del sentimiento. Cada una de nuestras alegrías es un trato con el demonio. Si eres un fracasado, es muy probable que seas un excelente escritor. Y esa es una de las descripciones más rápidas de la vida de Bukowski. Y es que en todos sus empleos pretendía fracasar. De alguna manera esa era una de las formas de existir, de vivir o de tener una experiencia sobre la cual edificar un edificio literario. Y es que las experiencias de Bukowski, sus experiencias laborales, sus experiencias amorosas, sexuales, sus conversaciones con algún amigo de ocasión o alguna amiga de ocasión, están muy elaboradas en la obra de Bukowski, son su cotidianidad. Decía también que el camino del infierno está lleno de compañía, pero aún así será tremendamente solitario. Esto es para morirse de depresión. También decía, me parece que la vida está totalmente desprovista de interés, y esto lo sentía especialmente cuando trabajaba 8 horas por día. La mayor parte de los hombres trabajan 8 horas al día. Tampoco ellos aman la vida. No hay ninguna razón para amar la vida para alguien que trabaja 8 horas al día, porque es un derrotado. Personalmente, una de las descripciones de trabajo o de qué es trabajar de Bukowski es una de las que más se ha logrado, una de las más pedagógicas y una de las que mejor describen la modernidad. ¿Qué es trabajar en la modernidad?
Y frente a eso voy a dejar de lado los dichos y quisiera comenzar con una carta que escribió Charles Bukowski. Ustedes pueden explorar la obra de Bukowski, está muy presente en internet. Ciudad Seba, la página de don Luis López, el gran escritor de Puerto Rico. Ahí está parte de la obra de Bukowski, en la gama de cuentos, la gama poética. Pero descubrí esta carta de Bukowski y es cuando le ofrecen trabajo. Él escribe esta carta, es preciosa porque está llena de una denuncia social muy vigente. Ustedes pueden buscar de manera de ejemplo y sin que tenga que ver con el tema, las parábolas de Cristo. Una de las conquistas de las parábolas de Cristo, de las enseñanzas del Evangelio, de los microrrelatos, es que son vigentes y serán vigentes porque son sencillas. Esta carta sufre de lo mismo. El viejo envió esta carta a John Martin, Charles Bukowski le envía esta carta a John Martin, publicista de Black Sparrow Press, que en 1969 le hizo una propuesta extraordinaria de trabajo. Le pagaría $100, en ese tiempo eso era mucho, para que Bukowski renunciara a su trabajo y se dedicara explícitamente a escribir para su casa editorial. 2 años después, Bukowski le escribe esta carta y me atrevo a leerla. 12 de agosto de 1986. Hola, John. Gracias por la carta. A veces no duele tanto recordar de dónde venimos. Y tú conoces los lugares de donde yo vengo. Incluso las personas que intentan escribir o hacer películas al respecto no lo entienden bien. Lo llaman de 9 a 5, solo que nunca es de 9 a 5. En esos lugares no hay hora de comida y de hecho, si quieres conservar tu trabajo, no sales a comer. Y está el tiempo extra, pero el tiempo extra nunca se registra correctamente en los libros. Y si te quejas de eso, hay otro zoquete dispuesto a tomar tu lugar. Ya conoces mi viejo dicho, y por favor escuchen esta frase. La esclavitud nunca fue abolida, solo se amplió para incluir todos los colores. Ahí no hay un racismo, claro que no. Charles Bukowski dice que en la esclavitud pasaron de los negros a todos los colores. Y claro, amigo proletario, usted que trabaja y me escucha, sabrá las condiciones laborales de América. Sabrá que el mínimo colombiano no serán más de $300. La esclavitud nunca fue abolida, repito, solo se amplió para incluir todos los colores. Esa es una de las frases maestras de Charles Bukowski. Lo que duele es la pérdida constante de humanidad en aquellos que pelean para mantener trabajos que no quieren perder, pero temen una alternativa peor. Claro, por supuesto, siempre se puede estar peor y ese es uno de los riesgos que implica el cambio. Pasa simplemente que las personas se vacían, son cuerpos con mentes temerosas y obedientes. El color abandona sus ojos, la voz se afea y el cuerpo, el cabello, las uñas, los zapatos, todo. Cuando era joven no podía creer que la gente diera su vida a cambio de esas condiciones. Ahora que soy viejo sigo sin creerlo. ¿Por qué lo hacen? Por sexo, por una televisión, por un automóvil a pagos fijos, por los niños que harán justo las mismas cosas. ¿Qué implica esta frase? ¿Qué cargada de una corriente de pensamiento descubridor? Y es que los niños que se educan hoy en día están siendo educados para las mismas cosas. ¿Cuál es la novedad pedagógica, queridos maestros, hoy en su día? ¿Cuál es el ítem motivacional? Desde siempre, cuando era bastante joven e iba de trabajo en trabajo, era suficientemente ingenuo para a veces dedicarle a mis compañeros. Para a veces decirle a mis compañeros, perdón, el jefe podría venir en cualquier momento y echarnos. Así como así, ¿no se dan cuenta? Ellos lo único que hacían era mirarme. Les estaba ofreciendo algo que ellos no querían hacer entrar en su mente. Ahora en la industria hay muchísimos despidos.
acererías, muertas, cambios técnicos y otras circunstancias en el lugar de trabajo. Los despidos son por cientos de miles y sus rostros son de sorpresa. Estuve aquí 35 años, no es justo, no sé qué hacer. A los esclavos, y esta es la otra de las obras maestras, y les pido tengan mucha atención con esta frase de Charles Bukowski, en la que de verdad nos enseña una de las premisas fundamentales de lo que implica ser trabajador hoy. A los esclavos nunca se les paga tanto como para que se liberen, sino apenas lo necesario para sobrevivir y regresar a trabajar. Esa es una sentencia cruel, es un ejercicio de descubrimiento de Charles Bukowski y tal cual está en los parámetros y usted tal cual lo va a encontrar si navega en su obra literaria. Yo podía verlo porque ellos no. Me di cuenta de que la banca del parque era igual de buena, que ser cantinero era igual de bueno. ¿Por qué no estar primero aquí antes de que me pusieran allá? ¿Por qué esperar? Escribí asco en contra de todo ello. Fue un alivio sacar de mi sistema toda esa mierda. Y ahora estoy aquí, un escritor profesional. Pasados los primeros 50 años, he descubierto que no hay otros ascos más allá del sistema. Recuerdo que una vez trabajando como empacador en una compañía de artículos de iluminación, uno de mis compañeros dijo de pronto, nunca seré libre. Y esa pregunta, ¿cómo define Charles Bukowski la libertad? Y es casi la elaboración del hombre de Friedrich Nietzsche. Es alguien que se pone sus mismas normas, que considera elementalmente su nada. El nihilismo es una de las variables. Quizás sin que se dé cuenta, Charles Bukowski fue un existencialista empedernido y un nihilista por práctica. Uno de los jefes caminaba por ahí, su nombre era Morrie, y soltó una carcajada deliciosa, disfrutando el hecho de que ese sujeto estuviera atrapado por la vida. Así que la suerte de finalmente haber salido de esos lugares sin importar cuánto tiempo tomó, me ha dado una especie de felicidad, la felicidad alegre del milagro. Escribo ahora con una mente vieja y con un cuerpo viejo, mucho tiempo después del que la mayoría creería en continuar con eso. Pero dado que empecé tan tarde, me debo a mí mismo ser persistente. Y cuando las palabras comiencen a fallar y tenga que recibir ayuda para subir las escaleras y no pueda distinguir un azulejo de una grapa, todavía sentiré que algo dentro de mí recordará, sin importar qué tan lejos me haya ido, cómo llegué en medio del asesinato y la confusión y la pena hacia al menos una muerte generosa. No haber desperdiciado por completo la vida parece ser un logro, pero al menos para mí, tu amado Hans Bukowski. Esta es la carta que escribe Bukowski y en la cual habla sobre el trabajo. Quería continuar con otros dichos de Bukowski que tienen el contenido de su doctrina. Y es que, ¿qué opinaba esencialmente Charles Bukowski sobre la existencia? ¿Qué decía sobre la existencia? Y aquí en esta frase está concluido. La vida es todo lo agradable que lo permitas. La vida contiene todas las cosas elementales cuando tú las permites. Si ocurre algo malo, bebes para olvidar. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, bebes para que pase algo. Es una de las variables. La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes. A veces te subes a la cama por las mañanas y piensas, no voy a lograrlo, pero te ríes por dentro recordando todas las veces que te has sentido de esa misma manera. Si tienes la oportunidad de amar, ámate a ti mismo. Creo que la única vez que las personas piensan en la injusticia es cuando les ocurre a ellos.
Acaba de escribir Milenita. Hola, Milena. Y ella dice, estamos aquí para reírnos del destino y vivir también nuestras vidas, que la muerte tiemble al recibirnos. Dice sobre la vida Charles Bukowski. Y es que a pesar de todo lo que él describe en sus obras, a pesar del gran contenido que describe la vida misma, Charles Bukowski fue feliz. Charles Bukowski disfrutaría la banca. Y es que su paradigmática relación con el trabajo implica uno de los actos de rebelión más frecuentes en la obra de Bukowski. Además de que en los poemas de Bukowski, en los cuentos de Bukowski, en las conferencias y entrevistas, no hay ningún tipo de romanticismo utópico. Charles Bukowski no es que elabore una versión fría de la literatura, sino una versión palpable y realista. Paso al compendio de poemas de Charles Bukowski, donde se describe un poco la agresividad de sus palabras, una agresividad que, como les decía al inicio, debe leerse con profesionalidad. Recitando a Vladimir Nabokov, si la literatura no nos causa impacto, no nos impresiona, no sirve para nada, porque es una de las básicas constructoras del cambio. La literatura no solo es la versión más amplia que existe sobre la existencia humana, además de la política, según la filósofa, sino también es una de las expresiones más fundamentales de existir de forma individual. Y este poema tiene un título muy cargado y es a la puta que se llevó mis poemas, es el título. Algunos dicen que debemos eliminar del poema los remordimientos personales, permanecer abstractos. Hay cierta razón en esto, pero por Dios, 12 poemas perdidos y no tengo copias. Y también te llevaste mis cuadernos, los mejores. Es intolerable. ¿Tratas de joderme como a los demás? ¿Por qué no te llevas mejor mi dinero? Usualmente lo sacas de los dormitorios y borrachos pantalones enfermos en el rincón. La próxima vez llévate mi brazo izquierdo o un billete de 50, pero mis poemas no. No soy Shakespeare, pero puede que algún día ya no escriba más abstractos o de los otros. Siempre habrá dinero y putas y borrachos hasta que caiga la última bomba. Pero como dijo Dios, cruzándose de piernas, veo que he creado muchos poetas, pero no tanta poesía. Ahora quisiera leer uno de los poemas que más me gustan y lleva por título Cerveza. Charles Bukowski escribió naturalmente en inglés porque aunque haya nacido en Alemania, vivió en Estados Unidos desde los 3 años. Y este título, Cerveza, plantea una de las variables más básicas de la forma en que él se alimentaba. No sé cuántas botellas de cerveza consumí mientras esperaba que las cosas mejoraran. No sé cuánto vino, whisky y cerveza. Principalmente cerveza. Consumí después de haber roto con una mujer, esperando que el teléfono sonara, esperando el sonido de los pasos, y el teléfono no suena, sino mucho más tarde, y los pasos no llegan, sino mucho más tarde. Cuando el estómago se me sale por la boca, ellas llegan frescas como flores en primavera. ¿Qué carajo hiciste? Llevará 3 días antes de que puedas cogerme. Una hembra dura más. Vive 7 años y medio más que el macho y toma muy poca cerveza porque sabe que es mala para la silueta. Mientras nos volvemos locos, ellas están afuera bailando y riendo con muchachos divertidos. Bueno, hay cerveza, bolsas y bolsas de botellas vacías de cerveza, y cuando levantas una se desfonda y las botellas caen rodando, entrechocándose, derramando ceniza gris húmeda y cervezas viejas, o las bolas caen a las 4 de la mañana produciendo el único sonido de tu vida.
Cerveza, ríos y mares de cerveza. Cerveza, cerveza, cerveza. La radio pasa canciones de amor mientras el teléfono permanece en silencio y las paredes se ciernen y cerveza es todo lo que hay. Y es que Bukowski resolvía su literatura, hacía entrevistas con una botella de cerveza o con un cigarrillo. Julio Cortázar también, cuando le hacían entrevistas, prendía su cigarrillo. Julio Cortázar también es un espíritu libre. Y a propósito de los vicios, es el tercer recomendado. El contacto con Julio Cortázar nos devuelve algo sutil de la existencia. Este otro poema es muy lindo, es un homenaje a la muerte. Y hay que decir una frase de Jorge Luis Borges. Cuando le preguntaron qué es la vida, Jorge Luis Borges describe: la vida sencillamente es una muerte que se aproxima, pero la muerte, ¿qué es la muerte? Es una vida ya ejecutada, una vida vivida. Esta es la opinión de Charles Bukowski sobre la muerte. Y el título del poema es Cuando pienso en mi muerte. Pienso en automóviles estacionados en un estacionamiento. Cuando pienso en mi muerte, pienso en sartenes. Cuando pienso en mi muerte, pienso que alguien te hace el amor. Cuando no estoy solo, cuando pienso en mi muerte, cuando tengo problemas para respirar, cuando pienso en mi muerte, pienso en toda la gente que espera morir. Cuando pienso en mi muerte, pienso que no podré tomar agua nunca más. Cuando pienso en mi muerte, el aire se vuelve completamente blanco. Las cucarachas en mi cocina tiemblan y pienso que alguien tendrá que tirar mi ropa interior limpia y sucia muy lejos. Esa es la opinión de la muerte. ¿Y qué lugar ocupa la muerte, el tema de la muerte en Charles Bukowski? Es una de las amigas de la cotidianidad. En la obra de Fernando Vallejo habla con la muerte y es un personaje más de la obra de Fernando Vallejo. En El Desbarrancadero, Fernando Vallejo entra a su casa, dialoga con la muerte le da la bienvenida y la muerte es la que cuida las maletas mientras él saluda a la familia. En el Desbarrancadero de Fernando Vallejo. En Charles Bukowski, la muerte también es una compañera de la cotidianidad. Siguiente poema, y es Elogio al infierno de una dama. Algunos perros que duermen a la noche deben soñar con huesos. Y yo recuerdo tus huesos en la carne, o mejor, en ese vestido verde oscuro y esos zapatos de taco alto, negros y brillantes. Siempre puteabas cuando estabas borracha. Tu pelo se resbalaba de tu oreja, querías explorar lo que te atrapaba. Recuerdos podridos de un pasado, podrido, y al final escapaste muriendo, dejándome con el presente podrido. Hace 28 años que estás muerta, y sin embargo te recuerdo mejor que a cualquiera de las otras. Fuiste la única que comprendió la futilidad del arreglo con la vida. Los demás solo estaban incómodas como segmentos triviales. Criticaban absurdamente lo pequeñito. Jane, te asesinaron por saber demasiado. Vaya un trato por tus huesos con los que este viejo perro sueña toda la vida. Esta carta es un poema carta a uno de los amores de su vida, a Jane. Su esposa legal fue Bárbara, pero Bárbara lo deja. Y Bárbara también era escritora. Después de que él estudia periodismo, se casa con ella. Y su esposa paradójicamente decía que Charles Bukowski tenía lo de escritor, lo que ella tenía de reina de Inglaterra. Lo mejor y lo peor es otro poema de Charles Bukowski para cerrar esta parte de poesía y entrar a algún tipo de preguntas. Lo mejor y lo peor. Los hospitales y las cárceles es lo peor. Los manicomios es lo peor. Los áticos es lo peor. Los hoteluchos ruidosos es lo peor. Los recitales de poesía, los conciertos de rock,
a beneficio de minusválidos es lo peor. Los funerales, las bodas es lo peor. Los desfiles, las pistas de patinaje, las orgías sexuales es lo peor. La medianoche, las 3 de la madrugada, las 4:45 de la tarde es lo peor. Caer del cielo, los pelotones de ejecución es lo mejor. Pensar en la India, mirar los puestos de palomitas, ver al toro coger al matador, eso es lo mejor. Las bombillas en cajas, un viejo perro escarbando, los cacahuates en una bolsa de papel es lo mejor. Pulverizar cucarachas, un par de calcetines limpios, el valor natural que vence el talento natural es lo mejor. De pie frente a los pelotones de ejecución, echar migajas a las gaviotas, cortar tomates en rodajas es lo mejor. Alfombras con quemaduras de cigarros, grietas en las aceras, camaradas todavía sensatas, es lo mejor. Mis manos muertas, mi corazón muerto, silencio, adagio de rocas, el mundo en llamas, es lo mejor para mí. Muchas gracias. Esta fue la presentación, algo de la vida de Charles Bukowski. Charles Bukowski tiene una vida paradigmática, bohemia hasta más no poder. Mami, utiliza los audífonos porque voy a empezar a hablar. Frayoni, hay que resaltar algunos comentarios. En este caso se encuentran algunos del profesor Ángel María. No sé si lo quieras leer. Sí. Profe, quiero saludarlo. El profesor Ángel María es uno de mis mejores profesores de literatura. Y frente al vacío de literatura que hay en la orden de predicadores, perdón la crítica, este sujeto es brillante. Ya comencé a leer La promesa de Náyara y algunos micropoemas que hay espectaculares. El profesor Ángel María me dice, espero escuchar alguno de sus poemas, me alegra encontrar un alumno en el camino. Gracias. Y a mí me alegra encontrar un maestro en el camino, profe. Muchas gracias. Y casualmente tengo un poema acá que podríamos compartir. Voy a cometer un pecado y es atormentarlos con algo que he escrito. Y es que el escritor Lord Alfred Tennyson, Lord de Tennyson, un gran poeta, no muy conocido. Lord Alfred Tennyson es de esos poetas que toman a veces para escribir, para sacarlos en las películas y dar chispazos de literatura. Lord Alfred Tennyson aparece, hasta donde me he dado cuenta, en dos obras cinematográficas. Uno es El Espinazo del Diablo. Hay una escena en la que narran una poesía de Lord Alfred Tennyson. Y el segundo es en Hellboy, El Ejército Dorado, donde también se narra a Lord Alfred Tennyson. Y el título del poema más conocido de Lord Alfred Tennyson es Poema 51, es la oda a un muerto, es una despedida. Soy fiel a ese poema y cada rato, cada vez que puedo lo leo, recomendado. Se llama In Memoriam, Poema 50. Y yo escribí Poema 51. Un fraude en realidad, pero es un tema, y como decía Jorge Luis Borges, aunque dos poemas sean exactamente iguales, son exactamente distintos porque dependen de un contexto y de un tempo sumamente distinto. Poema 51, por este miserable Fray Johnny Alexander Ochoa Cetina. Cordial saludo al padre Ángel María. Deja que a mi corazón llegue el consuelo de la muerte, el reposo en la noche de Júpiter, no te alejes. Déjame entrar por esas puertas de metal y marchar ausente. Acompaña mi último sendero, aunque así selles tu rostro en mi mente. El fin suena bien, es una misericordia. Eternidad por condena, no por premio. Permíteme tu mano, ahora soy tu siervo. Ah, la dicha de haberme servido de tu cariño. Ah, la desgracia de haberte sido preciso. Vení todos los días que fueron o no fueron míos, en el que invertí algún pago a las treguas y leí de pronto los arquetipos de la vida que conforman la unidad de lo ilegible. Rostros que reflejaron mis pupilas, entreguen a la eternidad su siervo, para que en las estrellas sea su espíritu un testigo de la infinitud de los colores. Carne y huesos que fueron la extensión
del tiempo en que existí para las tardes púrpura. Valió la pena, sí, valió la pena el color de la tarde. Pude ser dueño de su efímera distancia, efímera. Ah, tú, misterio que nos contiene, dirige a la marcha el palpitar poderoso, el fuego que brota de las manos, los relámpagos, el poder imparable de este maldito poeta. No le dejes vivo, mátale, y así descanse de esta carga que tú amablemente le otorgaste. Apaga sus visiones, oculta en el clamor de la cifra su nombre. No dejes que propague su doctrina, los errores del idioma en sus poemas, las malformaciones en su verso apuran. Apaga sus visiones. Lo escribí el sábado 2 de mayo de 2020 aquí en el Catatumbo para todos ustedes. Muchas gracias. Continúo con Raquel Castellanos. Dice a Luisa Fernanda, permítanme, desde la última. Estamos aquí para reírnos del destino y vivir también nuestras vidas, que la muerte tiemble al recibirnos, dice Milena Pinzón. Milenita, un gusto saludar. Miguel Antonio dice, un escritor que mira la vida como al hombre sin hipocresía. Por supuesto, tiene razón. Y es que si alguien no es hipócrita en su literatura, si alguien no pretende disfrazar su literatura o enmarcarlas frente al parámetro de la moral, a la moral que puede cercar la vida sexual, a la moral que es hipócrita con todo lo que el ser humano vive en la intimidad, ese es Charles Bukowski. Charles Bukowski no podríamos que relata no más que su intimidad, toda la intimidad de su cotidianidad. Y frente a lo que dice Miguel, hay que tener en cuenta que las definiciones de soledad, en García Márquez, 100 años de soledad, la definición de soledad es una tregua, hacer una tregua honesta con el silencio. Hacer una tregua con la soledad es la soledad misma. En Charles Bukowski es hacer una tregua con uno mismo, compartirse uno mismo. Bueno, comienzo de abajo para arriba. Walter Alonso, muy hermoso tu poema, muchas gracias. Ángel María, les decía la vez pasada que para mí la poesía es un pasatiempo, me alegra que usted sea un asunto serio. Gracias, Padre Ángel María. Y yo estuve presente en la ponencia del Padre Ángel María, y el padre describe la poesía como un pasatiempo, y recordé inmediatamente la frase de Fernando Pessoa, que le preguntaron qué era la soledad. Y Fernando Pessoa hace una advertencia, instaura una forma de pensar sobre la poesía, y él decía, la poesía es la mejor forma de estar solo. La poesía es la mejor forma de la soledad. Claro, y para un religioso, ¿qué más? Que lo que puede conocer. Milena Pinzón, que cuando les invito a una pola, depende de la calidad de la charla. Bien, ahora sigue Raquel Castellanos Balbuena. Gracias, Fray, deja mucho que pensar estos poemas. Muchas gracias, Raquel. Y eso es lo que decía Vladimir Nabokov, la poesía, la literatura tiene que dejarnos algo en que pensar, tiene que cuestionarnos. Y paralelo a esto, el escritor Carlos Fuentes, en una entrevista, Carlos Fuentes, el titán, llamado titán de las letras mexicanas y latinoamericanas y universales, es Carlos Fuentes, un gran escritor, último recomendado. Carlos Fuentes decía que si tú querías tumbar de raíz un totalitarismo, escríbele una novela, escríbele, ayúdate de la literatura para tumbar una dictadura, para tumbar un asesino que está en el Senado, 2 veces presidente. Escríbele literatura, y la memoria lo va a conservar como se debe, y la memoria va a hacer justicia, porque la literatura es una gota en la memoria. Milena Pinzón, muy bien, gracias, Fray, dice Ibiza Amaro Acero. Jan Duque, muchas gracias. De nada a ustedes. Mi hermanito Darwin, Eduardo Flores, dice, Bukowski da protagonismo a los marginados del entorno social, quienes han sido marcados con diferentes... Muy bien, Darwin, tienes toda la razón. Uno de los rostros, o los rostros más frecuentes de Bukowski en su obra, son los que no tienen rostro, los marginados, los del suburbio. De ahí la importancia de la noche. Si nosotros exploráramos la noche bogotana, la noche de cada una de las ciudades de Colombia, encontraríamos a un Bukowski
Seríamos otro Bukowski, aunque no es, en la primera fase del escribir es el imitar, pero sería un buen método de descubrir todas las vidas trágicas y paradigmáticas. Hay un mensaje muy importante. Iris Ibama Acero, me encanta esa frase, Johnny, me alegraba de no estar enamorado, de no ser feliz con el mundo. Por supuesto. Walter Alonso, ¿crees? Por supuesto. Walter Alonso Parada Bonilla dice, ¿crees que las prácticas del beber que tenía Bukowski y de las mujeres tienden a caracterizar su obra y tienden a ser su fuente de inspiración? No, no solamente la fuente de inspiración. Es que Charles Bukowski habla de su cotidianidad. ¿Y cuáles son los elementos o la excusa literaria para elaborar sus cuentos, sus poemas, dar sus entrevistas o dar alguna definición o algún concepto sobre la sociedad? Es su cotidianidad. ¿Y qué había en su cotidianidad? El licor, las mujeres, una negación y una infrecuencia en el trabajo. Charles Bukowski es enemigo de trabajar, no porque no le guste trabajar, sino porque el trabajo era mal pago, porque el trabajo era una aborregar. Y frente a eso hay una obra cinematográfica maravillosa de Charlie Chaplin, que es El Maquinista. El maquinista es alguien que trabaja en lo mismo, que hace lo mismo, a cada minuto hace lo mismo. Entonces llega a su casa y sueña que está trabajando y en el sueño hace lo mismo y hace lo mismo. Ese es el trabajo moderno. Es el que no te permite ejecutar. Es el de los obreros, el que denunció Karl Marx, maestro. Bien, muy hermoso tu poema, gracias. El alcohol inspira a beber. No solamente inspira a beber. Bien. Luzma, muchas gracias por tu invitación. Esperamos encontrarnos en otro momento con algún otro maravilloso escritor. Ay, muchísimas gracias, Frayoni. Siempre serás bienvenido en este espacio. También agradezco los nuevos invitados que tuvimos hoy. Espero que nos siga acompañando cada viernes a las 12 del día. Y de verdad que muchísimas gracias. Muy interesante toda la obra de este gran autor norteamericano. Entonces, los espero en 8 días. Agradezco a todos sus comentarios. Y bueno, este es su espacio. Una feliz tarde para todos. Gracias. Fray Ángel, a todos, muchísimas gracias. Gracias. Saludes a Lozano, que acaba de escribir Lozano. Darwin, muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por su atención. Para más productos, contacte la misma línea. Y